Registros serie paralelo. Bien, pues los registros series paralelos son un híbrido entre el registro serie-serie y el registro paralelo-paralelo. Y bueno, en este caso lo que vamos a tener es que vamos a tener una línea de entrada de datos que va a entrar bit a bit en serie a través del primer flip-flop, ¿vale? Y mediante sucesión de eventos de reloj, ya sea de flanco de subida o flanco de bajada, esos bits van a ir entrando uno a uno a mis flip-flops, pero en cada flanco de subida voy a poder obtener la salida de los 8 flip-flops, ¿vale? Entonces yo solo tengo una entrada serie, ¿vale? A través de el primero de los flip-flops, ¿vale? En este caso los flip-flops van a ser de tipo SR, ¿eh? Pero mis salidas los tengo de forma paralela, ¿vale? Es decir, imaginaros que yo a través de mi entrada serie voy a meter el siguiente dato, 1, 0, 1, 1, así sucesivamente, ¿vale? Bien, pues lo que va a pasar es que en el primer ciclo de reloj, ¿vale? Aquí va a aparecer un 1, estas son mis salidas, ¿vale? Y estas son mis salidas negadas, ¿eh? En el primer ciclo el 1 va a pasar ahí, ¿vale? Si partimos de reset, el resto va a tener un 0, ¿eh? Y si yo voy a tomar los 8 datos que tengo a mi salida, pues me va a aparecer 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Vale? Para cuando se dé el segundo ciclo de reloj, el que pasa es este, ¿verdad? Entonces, el 1 pasa aquí y el 0 pasa aquí. Y si vemos lo que tengo a mi salida, pues voy a verlo de forma paralela, ¿vale? Y van a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y así sucesivamente. Bien, la figura que estamos viendo aquí se corresponde con un circuito integrado, en este caso el 164, que está compuesto por 8 flip-flops, ¿vale? En este caso los flip-flops son de tipo RS, pero nos damos cuenta que el RS vamos a tener una entrada directa y una entrada negada, ¿vale? Está relacionada con la entrada serie que entra de forma directa y negada, por lo que quiere decir que están conformando un tipo de flip-flop tipo D, ¿vale? Os aconsejo que reviséis el funcionamiento del flip-flop tipo D, ¿vale? Que iba conectado a través de forma directa y su forma negada, ¿vale? Entonces, lo que observamos es que tenemos una señal clock que me está diciendo que van a funcionar en los flancos de subida todos los biestables, ¿vale? Porque esa señal va a cada uno de los biestables. ¿Y por qué flanco de subida? Porque la misma etiqueta te lo dice, ¿verdad? Y si no, fijaros cómo, si yo aquí tengo un 1, ¿vale? Aquí voy a tener un 0. Y la etiqueta esta me está diciendo que esto funciona con flanco de bajada, ¿vale? Entonces, es por eso que al funcionar los flip-flops con flanco de bajada, ¿vale? Le introduzco el circuito NOT, el circuito inversor, antes de que vaya a los flip-flops, ¿vale? Por otra parte, vamos a tener una señal clear también para resetear todos los biestables a la vez. Fijaros que está conectado a todos los biestables y lo que vamos a tener es que cuando clear es 0, ¿verdad? Fijaros que tenemos una doble negación, por lo que no hace absolutamente nada ese circuito de ahí, pero bueno, el fabricante me lo da así, ¿vale? Cuando tengo un 0, este 0 entra aquí, y aquí, y aquí, y entran todas a la vez. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con este 0? Este 0 aquí cambia 1 por este circulito de aquí, ¿verdad? Y lo que le estoy diciendo es que te resetees a cada uno de los flip-flops, ¿vale? Bueno. Bien. Os voy a recordar cómo era el funcionamiento de estos biestables, ¿vale? Fijaros, vamos a olvidarnos primero de esto de aquí, que este circuito integrado es que la línea serie te da la oportunidad de meter dos datos a través de la línea serie, ¿vale? Vamos a imaginar
que tenemos solo una entrada A, ¿vale? Pues fijaros, si esa entrada A es 1101, por ejemplo, un momentito, vamos a cambiarlo, por ejemplo es 1011, ¿vale? A ver qué es lo que ocurre. Bien, para el 1, se da aquí un 1, aquí cambia 0, aquí entra un 0, ¿verdad? Aquí vuelve a cambiar, ¿sí? Este va por aquí y va por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener reset 0, set 1. Recordamos que cuando estábamos en ese estado, set 1, reset 0, le estoy haciendo que a mi salida aparezca un 1. Le estoy haciendo un set, ¿vale? Y mis salidas de mi flip-flop son estas de aquí, ¿vale? Fijaros que como esto tiene un circulito, es mi salida negada. Bien, pues como estoy haciendo un set, va a hacer que a mi salida haya un 1, ¿vale? Fijaros cómo estaba cargando un 1 y efectivamente a mi salida va a aparecer un 1. Perfecto, ¿verdad? Tiene lógica, ¿no? Vale. Vamos a pensar ahora que entra el segundo de los estados, el estado 0. A ver qué ocurre. A ver qué ocurre con el estado 0. Tenemos un 0 aquí, que aquí cambia 1, por lo que aquí entraría un 1, ¿verdad? Y aquí cambiaría 0. Bien. Cuando tengo reset 1 y set 0, el estado 1, 0 con reset a 1 le estoy diciendo que resetee la salida, ¿verdad? Lo recordamos de los biestables SR, ¿no? Entonces estoy haciendo que aparezca mi salida un 0. Fijaros cómo le he metido un 0, ¿vale? Y efectivamente ese 0 lo vuelvo a tener a mi salida. Bien, entonces por ahora todo bien, ¿verdad? Simplemente que, bueno, como la había puesto la señal, estaba poniendo el equivalente a un flip-flop tipo D, pero al contrario, ¿verdad? Le faltaba un circuito NOT, ¿no? Bien, vayamos ahora al porqué de introducir dos señales a través de una puerta NAND, ¿vale? Recordad que una puerta NAND con la entrada, poniendo la misma entrada o la misma señal a las dos entradas de la NAND, pues era un inversor, ¿verdad? De ahí que yo haya hecho la demostración del circuito con el circuito inversor, ¿vale? Bien, vamos a ver esto de las dos entradas. Fijaros, cuando yo a una de mis entradas le añado un 0, de mis entradas de la NAND, le añado un 0, por ejemplo, al B, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esta NAND de aquí? Que cierra la puerta, ¿vale? Porque fijaros, si yo aquí meto un 0, me da exactamente igual lo que venga por A, que la operación AND va a ser 0 por X, que es 0. Cuando se niegue aquí, ¿qué va a hacer? Se va a poner a 1, ¿verdad? Por lo que en reset me entra un 1 y en set me entra un 0. Reset a 1 con set a 0, efectivamente, hago que a mi salida aparezca un 0. ¿Vale? Entonces, cuando yo en una de las entradas, en este caso hemos dicho para B, ¿vale? Mantengo que sea un 0, lo que estoy haciendo es cerrar la puerta y no estoy dejando pasar que entre mi otra señal serie, ¿vale? Mi señal A, ¿vale? Y lo que estoy obligando es que cada pulso, cada ciclo de reloj, o cada flanco de subida en cada ciclo de reloj, se va a producir a mi salida un 0. Si yo mantengo mi salida, mi entrada B a 0, a mi salida voy a tener un 0. Y ese 0 para cada pulso de subida, para cada flanco de subida de la señal de reloj, se va a ir transmitiendo en serie a través de cada una de mis salidas. Cuando pasen 8 ciclos de reloj, todos mis biestables se van a poner a 0, ¿verdad? Independientemente de lo que hubiera antes en ellos, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues lo que sirve es para deshabilitar lo que está entrando o no, o para habilitarlo, ¿vale? Pues bien, generalmente esta segunda entrada se hace
en términos de sincronía. Es decir, si tengo yo el dato preparado o no lo tengo. ¿Vale? Fijaros, es como una especie de enable. ¿Vale? Imaginaros que el circuito viene en una etapa anterior que me estaba mandando los datos en serie, pero todavía no los tengo preparados, ¿vale? Entonces, en mi entrada A voy a mandar unos datos en serie, ¿vale? Por ejemplo, 10110111, pero no está todavía preparado, o tengo un registro antes de este y no está preparado con toda la información, pues entonces no quiero habilitar todavía el funcionamiento de este circuito. Como no quiero habilitarlo, ¿qué es lo que hago? Pongo B a 0, ¿vale? Cuando yo tenga ya todos mis datos preparados a la entrada del circuito, pues bien, cambio esto a 1 y el 1 lo que hace es que me abre la puerta, ¿vale? Antes me la cerraba, ahora me lo abre y deja que pasen los datos. Fijaros que, evidentemente, 1 por 1 es 1, que cambia aquí a 0. Aquí entra 0, set a 1, pues pone a 1 mi señal de salida, ¿verdad? O sea que yo tenía un 1 y pasó un 1, ¿vale? Bien, si pasa un 0, pues 1 por 0 me da 0, ¿verdad? Y negado me da 1. ¿Y qué estoy haciendo? Pues resetear. Y me aparece a mi salida un 0. Fijaros que, efectivamente, un 0 y un 0. ¿Vale? Entonces todo perfecto, ¿verdad? Bien, pues como he dicho, una entrada me va a servir para habilitar el que empiece a cargarse ya los datos por la línea serie, y la otra entrada me va a servir para introducir los datos de información, ¿vale? Los válidos, la señal de información válida, ¿vale? Bien, bueno, pues simplemente ver el diagrama de bloques que me da el fabricante. En este caso me da, bueno, pues la señal de reloj que se activa por el flanco de subida, ¿verdad? El clear que se da a nivel bajo para resetear todos los biestables, y las dos entradas, para las cuales pues una de ellas la voy a poder utilizar para meter los datos en serie, y la otra la voy a poder utilizar para que funcione como enable, ¿no? Y por otra parte, pues mis 8 salidas correspondientes a los 8 flip-flops en paralelo. Por último, en cuanto a el funcionamiento del circuito, mencionar que el clear se da de forma asíncrona, ¿vale? No depende del pulso del reloj, ¿vale? De flanco de subida o flanco de bajada del reloj. Vemos que está conectado de forma directa a cada uno de los biestables, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo aquí un 0, efectivamente aquí en cada uno de sus biestables va a haber un 0, y ese 0 lo que va a hacer es resetear al instante todos los flip-flops, ¿vale? Bien, el fabricante de este circuito integrado pues te muestra un ejemplo de diagrama de tiempos, y bueno, es el que vemos en la figura, ¿vale? Bien, fijaros cómo observamos que se produce aquí un clear, y bueno, me da exactamente igual lo que yo tuviera a la salida de mis flip-flops, ¿vale? Me da exactamente igual que a través de este clear estoy haciendo que todos comiencen con un 0, ¿vale? Bien, como sabemos que el registro funciona con los flancos de subida de la señal de reloj, pues me voy a fijar en cada flanco de subida de la señal de reloj. Observando de forma general la gráfica o observando sus entradas, me percato que la señal B la va a utilizar como enable. Fijaros cómo en un principio está a 0 y llega un punto en el que lo pone a 1 para dejar
que la señal válida, la señal de información, ¿vale? La que estoy metiendo por la entrada A, empieza a pasar a través de este momento, ¿vale? O mejor dicho, de este flanco, ¿verdad? Que es el siguiente que se produce. A partir de ahí es cuando mis datos van a pasar de forma serie por el registro, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo van a ir pasando? Pues van a ir pasando uno por uno, bit a bit, por cada flanco de subida, ¿vale? En este caso, como esto está a 0, deshabilita, ¿verdad? Deshabilita la puerta AND y lo que está haciendo es que obliga a que todos a que mi biestable primero, al que el flip-flop primero, continúe un ciclo más a 0, ¿verdad? Aquí recordemos que cada salida de flip-flop depende de la salida del flip-flop que le precede y la salida anterior, ¿vale? Entonces, como aquí había un 0, pues este se pone a 0. Como aquí había un 0, pues este se pone a 0, refrescando Q1, ¿no? Q3 se pone a lo que había Q2, ¿verdad? Así sucesivamente, ¿no? ¿Vale? Al igual, funcionamiento exactamente igual que el que hemos visto de registro serie-serie, ¿vale? Bien, justo en este flanco de aquí, ya vemos que la señal B está habilitando la otra entrada de datos, ¿vale? La señal A, y ahora sí que empezamos a hacer caso a lo que haya, ¿vale? En este caso, pues bueno, en Q0 se va a cargar un 0, en este punto, ¿vale? Que se da otro flanco, va a cargar un 0, en el siguiente flanco, fijaros que va a cargar un 1 y así sucesivamente va introduciendo en serie los bits, ¿vale? Estos bits pues se van a ir pasando uno por uno a cada flanco y nada, recordar que los datos que hay en cada flip-flop vamos a poder tenerlos al instante, ¿vale? Los datos de salida de todos los flip-flops los vamos a tener disponibles en paralelo al instante, ¿vale? Bueno, pues os dejo que penséis un poquito en el diagrama y que, y que valoréis las distintas salidas dependiendo de las entradas que se van dando por la línea serie.